Ahí me confirman ustedes si se ve la presentación. ¿Puede ser? Se ve perfecto. Buenísimo, entonces empezamos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por su tiempo y por dedicarle una parte de su día a participar en este webinar. Primero, quisiera hacer una pequeña presentación sobre mí. Soy el fundador de la consultora de Capital, soy Sebastián Quiroga. Ahí, como dice la gráfica, soy contador público y tengo un máster terminado con el proceso de elaboración de la tesis sobre medidas de rentabilidad de proyectos de inversión y también una especialización en el mercado de capitales y data analytics. Eso es más o menos mi formación. En términos de carrera profesional, he desempeñado diferentes cargos en las áreas de finanzas, de compliance, de medios de pago, en el tema cambiario, de tarjeta de crédito, en análisis fundamental, análisis de proyectos de inversión, como así también la estructuración de financiamiento externo para las empresas. Y bueno, decidimos fundar esta consultora especializada en finanzas corporativas con el fin de llegar a dar un asesoramiento, un acompañamiento en temas económicos y financieros estratégicos a las empresas, bien sea a los directorios, al board de cada una de las empresas, como también a los equipos de administración y finanzas, que son los que están encima de estos temas que vamos a tratar en este webinar. Ahí, como dice la presentación, tenemos un portfolio de servicios que son básicamente abarca el tema del análisis económico, de las medidas de rentabilidad, de la identificación de las diferentes unidades de negocios con los drivers que determinan la rentabilidad o las causas de la pérdida, y en base a eso los podemos ayudar también a eficientizar la gestión de costos y todo ese tipo de cosas. También nos damos servicios de planificación financiera, de ver un horizonte temporal para adelante para tratar de anticiparse a posibles descalces financieros que se puedan dar, y en ese caso, bueno, tomar las correcciones que deban tomarse o tomar algún financiamiento externo de corto o mediano plazo para poder solucionar esos inconvenientes. También hacemos un acompañamiento en términos de la estructuración de financiamiento, que está relacionado con lo que acabo de decir. También hacemos análisis de proyectos de inversión, es decir, a partir de una idea de un emprendedor o grupo de emprendedores o empresas que quieren incursionar en alguna nueva actividad o ampliación de una planta o de otra unidad de negocio dentro de la empresa. También hacemos un acompañamiento respecto de cómo va a ser el recupero de la inversión, cuánto es lo que se necesita y todo ese tipo de cosas para tratar de bajar un poco la incertidumbre. También prestamos servicios de evaluación de empresas. En este caso, los métodos que utilizamos es sobre todo el análisis fundamental por descuento de flujo de fondos. Ya lo vamos a ver con un poquito más de profundidad enseguida, donde analizamos la empresa hasta la parte más mínima para ver cómo se mueve en el mercado, cuáles son sus ventajas competitivas y qué es lo que se puede llegar a esperar a futuro respecto de eso. Y por último, si una empresa considera que son necesarios para sus equipos que adquieran un conocimiento específico relativo a las finanzas corporativas, también hacemos capacitaciones in company para poder agregarles valor a los equipos de administración y finanzas, respectivamente. Eso por el lado de la presentación mía y, bueno, de lo que se trata de la consultora. Por otro lado, ya entrando en el tema que nos ocupa, que es el webinar, yo lo decidí titular Finanzas Corporativas, Cuestiones Fundamentales, donde vamos a abarcar los tópicos más importantes, que creo yo más importantes, que tiene que gestionar una empresa en su día a día, en el mediano plazo, y con una visión de largo también, y que me parecen importantes tenerlas en cuenta, y la vamos a ver a grandes rasgos, porque entenderán que en una hora de webinar no podremos abarcar todos y cada uno de los aspectos previstos. Así que bueno, vamos a empezar primero por hacer una definición. Acá, como lo pueden ver en pantalla, dice que es una rama de las ciencias económicas que se ocupa de lograr una administración eficiente de los recursos financieros con el fin de desarrollar la estrategia empresarial y así lograr un mayor valor compañía. Como pueden ver en ese gráfico que está abajo, resalto tres conceptos fundamentales. Primero, que se trata de una función financiera donde está circunscripta solamente a los recursos financieros. Sabemos que en toda empresa son necesarios los recursos humanos, materiales,
la dotación de tecnología que pueda llegar a tener la empresa, pero en este caso solamente nos circunscribimos a los recursos financieros y una administración eficiente de eso. También es importante agregar que se la tiene que entender a la función financiera como no como un fin, sino un medio para poder lograr esa estrategia empresarial. ¿Qué es lo que entendemos por estrategia empresarial? Si vamos a un ejemplo concreto, si somos una empresa del sector de la construcción, una estrategia empresarial podría llegar a ser en un cierto plazo, como 5 o 6 años, por decir algo, esa empresa se quiere convertir en la líder de un sector específico, de una provincia específica o de un mercado específico. ¿Cómo es que se lo va a lograr? Bueno, a través de toda una estrategia que también está incluida la función financiera. Por eso digo que es un medio para. Pero esa estrategia empresarial, por más bien que suene, que por ahí puede ser de un carácter cualitativo, es decir, ser el líder de, también tiene que estar acompañada por un objetivo de máxima que tiene que ser maximizar el valor de la compañía, ¿sí? Sabemos que las compañías se pueden valuar, tienen un valor determinado y a través del desarrollo de sus actividades se tiene que tratar de que ese valor sea, que se vaya incrementando, porque obviamente un emprendedor que recién empieza, que arriesga su capital, que lo está resignando de ponerlo en algún otro lugar, es necesario que tenga un rendimiento y eso va a repercutir en un mayor valor compañía. Así que tenemos que tener en cuenta de que estamos hablando solamente de recursos financieros en el marco de un medio para conseguir la estrategia, pero esa estrategia, si bien puede ser cualitativa, tiene que estar asociada también a lograr un mayor valor compañía. Por eso es que resalto estos puntos. Yendo a los tópicos, acá el objetivo de esta charla tiene más que ver con analizar todos los aspectos de las finanzas de lo que a mí me gusta llamar la puerta de la empresa hacia adentro y no hacia afuera. No quiere decir que vamos a estar en una burbuja, no quiere decir que vamos a estar aislados, no quiere decir que no vamos a tener ningún tipo de relación, pero digamos, el objetivo de la charla es ver cómo es que se gestionan las finanzas para adentro. Algo que es más bien de la puerta para afuera es el tema del mercado de capitales. El mercado de capitales, a grosso modo, vamos a pasarlo rápido esto porque no es tanto el punto central de la charla. El mercado de capitales se lo puede definir como aquel lugar, que obviamente puede ser físico o no, donde confluyen básicamente dos tipos de actores, que están los superavitarios de capital y los deficitarios de capital. Los superavitarios de capital podemos ser cualquiera de nosotros que estamos en esta charla, que tenemos un ingreso por una actividad profesional, por cobrar unos honorarios o por tener una empresa, una participación en alguna empresa, y obviamente esos ingresos podemos destinar algo a ahorro. Y ese ahorro, obviamente, para que no se desvalorice, necesitamos ir al mercado a tener un rendimiento. Es decir, por eso somos superavitarios de ese capital. Y por el otro lado están los deficitarios, que serían las empresas que necesitan financiamiento o individuos que también necesitan financiamiento. A muy grosso modo, esos serían los dos tipos de actores con esas naturalezas bien distintas, donde confluyen en ese lugar llamado mercado de capitales. Obviamente que eso no es al azar, sino que tiene todo un marco regulatorio. Ahí, como pueden ver en la presentación, está lo que es el Banco Central, que es el órgano que ejerce la superintendencia del sistema financiero, es decir, es el que baja o sube el pulgar a todo lo que es la normativa cambiaria y bancaria, sobre todo. Por el otro lado tenemos la CNB, que hace lo propio, pero dentro de lo que es mercado de capitales, y adicionalmente también tenemos la Unidad de Información Financiera, que se encarga de hacer cumplir todo lo que es las leyes y las reglamentaciones respectivas a la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Entonces hay ciertos sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera, como pueden ser las entidades financieras, las tarjetas de crédito, los proveedores no financieros de crédito y demás, como también así las ALICs, los brokers de bolsa, que están obligados a informar con ciertos reportes y cierta regularidad para que obviamente se prevenga ese tipo de cosas que es el lavado de dinero, que no se pueda meter plata que viene de una actividad ilícita al mercado legal. Así que bueno, básicamente esos son los actores. Había nombrado las ALICs.
también las sociedades gerentes, que son las sociedades que gestionan y deciden en qué se invierte los fondos provenientes de los suscriptores de fondos comunes de inversión. Obviamente que eso está atado a un reglamento, donde el reglamento dice que ese tipo de fondo tiene un riesgo y bueno, obviamente que si bien está el portfolio manager, que es el que decide, está atado a lo que dice el reglamento. Y por el otro lado tenemos las sociedades de garantía recíproca, que ya vamos a ver que son un factor bastante importante respecto de el tema del aval, de la emisión de avales para tomar financiación externa. Así que básicamente eso es el tópico de lo que sería el mercado de capitales dentro de ese gran marco de lo que serían las finanzas corporativas. Ya adentrándonos en otro tópico del tipo de decisiones financieras, como dije anteriormente, de la empresa, mirándola a la empresa desde la puerta hacia adentro. Cuando hablamos de decisiones financieras, podemos agruparlas básicamente en tres grupos. Por un lado están las decisiones de inversión, las de financiamiento y de política de dividendos. Si ustedes se fijan en este gráfico, no es nada más y nada menos que un gráfico del estado de situación patrimonial. A la izquierda, obviamente, que tenemos el activo. Acá hice una generalización y no distinguí lo que es el corriente del no corriente. Por el otro lado tenemos a la derecha el pasivo, que sería toda la deuda que tiene la empresa. Y en el último lugar tenemos al patrimonio, ¿sí? Bueno, ya vamos a contar específicamente a qué se refiere con eso. Cuando una empresa toma una decisión de inversión, independientemente, pues son cosas que no existen sin la otra, así que vamos a hacer por ahí ejemplos desde abstractos en un momento cero. Si nosotros inyectamos un financiamiento a una empresa, esa empresa tiene que tomar decisiones de inversión para saber dónde se coloca, en qué parte del activo se coloca esos fondos. Eso obviamente que es una decisión que está asociada a un tipo de riesgo, a un tipo de liquidez y a un tipo de rentabilidad. Si entra un préstamo bancario, que quiere decir que es una inyección de fondos a través de una entidad financiera, eso se puede llegar a tener en la cuenta bancaria, obviamente que la rentabilidad es nula y obviamente que con el efecto de la inflación ese saldo se va a ir desvalorizando, ¿sí? El riesgo, ¿qué es lo que puede llegar a ser? Bueno, una confiscación de depósitos, bastante improbable. Y por el otro lado, la rentabilidad dije que también iba a ser nula o negativa. Pero si por el contrario se decide poner esa plata no en una cuenta bancaria, sino en una cuenta de inversión, bueno, el riesgo también va a estar asociado a la volatilidad de ese activo. Y si por otro lado esa plata, en vez de tenerla en el banco y no se la tiene tampoco en una inversión, se puede tener en stock, en compra de mercaderías. Bueno, la mercadería puede tener un riesgo de alguna manera de seguridad, de que se incendie o que se inunde un depósito donde están esas mercaderías, pero también puede llegar a tener una cobertura en términos de que se valoriza en un escenario inflacionario. Entonces, es como que si tenemos esas financiaciones, inyección de capital, una decisión de inversión acarrea efectos, por no decirle consecuencias, en esos tres planos, ¿sí? Independientemente de dónde lo coloque. Por último, dentro de lo que es las decisiones de inversión, también podemos decir que se va a comprar CAPEX, es decir, capital fijo. Bueno, eso tiene una consecuencia directa en el sentido de que va a tener se va a tener que, perdón, eso tiene una consecuencia directa en el sentido que va a ser un capital inmovilizado, ¿sí? Pero tenemos que procurar de que ese capital inmovilizado, como pueden ser las maquinarias, nos den un flujo de fondos periódicos. Entonces, si tenemos que tomar esa decisión de inmovilizar ese capital, tenemos que también procurar que financieramente nos pueda llegar a beneficiar por el lado financiero. Pasando al tipo de decisión financiera de financiamiento, en la parte derecha del balance tenemos tanto el pasivo como el patrimonio neto, ¿sí? Por el otro lado, a ver, disculpen que estaban ahí por admitirse.
Ahí estamos. Dije que lo que es el pasivo se lo puede considerar como el capital ajeno que puede llegar a financiar las operaciones de la empresa. ¿Esto qué significa? Que si tengo un proveedor que me vende en cuenta corriente, básicamente no es que yo estoy pidiéndole un préstamo como si fuese un préstamo bancario, sino que yo me estoy financiando en el sentido de traerme esa mercadería a la operación, poder operar y poder venderla, pero todavía no se la pago. Entonces, también es un mecanismo de financiación. Veremos en qué condiciones también me da esa financiación ese proveedor. Por el otro lado, dentro del pasivo también está lo clásico, que es la deuda bancaria o la deuda financiera. Bueno, esos son préstamos que, bueno, se sacan una vez en tales o cuales condiciones, con plazo de gracia o no, a una determinada tasa de interés, pero bueno, eso es una inyección de capital que me lo da un tercero, en este caso una entidad financiera, ya sea de corto o de largo plazo. Por el otro lado tenemos al patrimonio, y acá el patrimonio, independientemente de las cuestiones contables, tenemos que hacer la siguiente aclaración. En términos conceptuales, el patrimonio dentro de una empresa es el capital inicial aportado por cada uno de los socios, los resultados acumulados a través de todos los ejercicios económicos transcurridos, y por el otro lado, la política de dividendos en el sentido de que se hayan hecho retiros. ¿Sí? Esos básicamente los tres conceptos a grandes rasgos que incluye el patrimonio de una empresa. La política de dividendos es un tipo de decisión financiera que puede generar un menor patrimonio o un mayor patrimonio para la empresa. Si se han acumulado una serie de ejercicios económicos positivos, esos ejercicios económicos positivos dan resultados positivos y le permiten a la empresa poder autofinanciar su actividad, como puede ser la compra de maquinarias o la compra de mercaderías para el stock, para la reventa. Eso puede ser una parte. Y en la medida que eso tenga como una dinámica negativa, donde cada vez o se sale empatado a fin de año o se pierde, es como que la empresa entra en una dinámica muy negativa de descapitalización, entonces va a necesitar cada vez más financiamiento externo. Así que bueno, básicamente a grosso modo serían ese tipo de decisiones las decisiones financieras de inversión, de financiamiento y de política de dividendos. Ya nos metemos en otro de los tópicos de las finanzas corporativas, en este caso vamos a la planificación financiera. Bueno, ahí tenemos ahí unos ítems de política de compras, de cobranza, los déficits y superávit de caja y sobre todo la tesorería. La tesorería, independientemente no independientemente, sino a veces en las empresas que son medianas o chicas o pequeñas empresas, estoy hablando de las pymes, por ahí está concentrado en una sola persona, que es de gran confianza de los dueños o los directores de las empresas por el hecho de que maneja una cosa tan crítica como es el dinero. Pero lo que suele pasar a veces es que no hay una obligación legal de hacer un reporting de lo que es la tesorería. Entonces, sí hay obligación legal de, a fin de año o a fin de ejercicio económico, tener, digamos, las cuentas en orden para reportárselo al contador que haga el balance, pero es como que siempre se deja de lado un poco, por lo general, ustedes me dirán también cuáles serían sus experiencias al respecto, pero a veces como que no hay una cultura de reportar o tener, digamos, un reporte periódico de lo que es la tesorería. La tesorería básicamente lo que tiene que perseguir es asegurar la liquidez para las operaciones de las empresas. Y básicamente lo que tiene que hacer es gestionar lo que es la política de compras, si se va a comprar al contado, si hay posibilidades de patearlo más para adelante a los pagos, hacerlo mediante cheques, cómo es que se puede hacer, si se puede hacer financiado, obviamente que mejor porque pateamos los pagos más para adelante y relajamos el flujo financiero próximo, o se puede llegar a conseguir algún tipo de descuento que me mejore la rentabilidad si lo pago ahora. Obviamente que también ahí juega el costo de oportunidad del capital. Por el otro lado, también hay que analizar el tema de la política de cobranzas, de cómo es, de que si es a cero, si se trabaja con anticipos, obviamente que el anticipo me mejora el flujo de fondos y mi planificación financiera para futuro.
pero también por ahí puede pasar de que lesionemos o que, digamos, como que presionemos un poco la relación para con el cliente, si lo estamos pidiendo como muy anticipadamente a los fondos, dentro del margen de maniobra que se tiene. En ese sentido, la tesorería, como dijimos, tenía que procurar asegurar la liquidez para las operaciones de las empresas. Por el otro lado, gestionar la política de compras y la política de cobranzas, y en caso de que exista algún superávit, tiene que gestionar esos excedentes. Aquí es donde viene lo que dije anteriormente del tema de mirar la empresa desde la puerta hacia adentro. Bueno, en este caso hay que mirar si hay excedentes, mirar desde la empresa para afuera para ver en el mercado de capitales qué opción hay para poder eh, tener algún tipo de rendimiento transitorio de esos fondos que de otra manera los tendría ociosos. Así que básicamente eso es lo que tenemos que tener en cuenta respecto de lo que es la planificación financiera. Acá tenemos una gráfica que dice factor tiempo en el ciclo operativo. Bueno, ahí gráficamente lo traje que, bueno, dice hoy, y tenemos una compra asociada a una compra 1, asociada a una cobranza 1, y una compra 2 asociada a una cobranza 2, pero es bastante importante, digamos, la diferencia en cuanto al tiempo. Acá es como que se ve más gráficamente lo que acabo de explicar, en el sentido de que, bueno, si tenemos una compra, tenemos que tratar de que la cobranza venga lo más antes posible para evitar estos baches que se ven acá, porque si bien la compra de materiales, de materia prima o las erogaciones necesarias para llevar a cabo esa operación, las tengo que hacer acá, hay costos de estructura adentro, entonces tengo que seguir pagando y en la medida que ese tiempo se me estire lo más posible, voy a tener una necesidad financiera y una carga financiera mayor, ¿sí? Eso se ve muy claro en temas por ejemplo, cuando hay algún tipo de ejecución de obra, que por ahí los tiempos se dilatan un poco en términos de autorizaciones y ese tipo de cosas, por el hecho de que bueno, que no podemos controlar el tiempo de los demás, entonces, bueno, esas dilaciones en el tiempo nos traen este tipo de consecuencias que es una carga financiera muchísimo mayor. Una forma de atenuar todo eso, si tenemos una obra que tiene una ejecución larga cuyo periodo no controlamos, es tratar de traer los flujos más al presente posible y trabajar con anticipos, o si no, mediante un financiamiento mediante descuentos de cheques o alguna u otra alternativa que se pueda ajustar lo mejor posible a esa operación. Pero básicamente era para que tengamos bien gráficamente cómo es que impacta ese factor de tiempo en el ciclo operativo. Pasamos a lo siguiente, que es el flujo de fondos financieros, que esto tiene que ver con el reporting que les hablaba anteriormente. Acá lo que tenemos es básicamente lo que es el inicio de lo que sería el periodo. Si analizamos un periodo que puede ser un día, una semana, un mes, un bimestre, un trimestre, lo que sea, o incluso un año, si lo quieren hacer como un reporte anual, tenemos que tener en cuenta que siempre partimos de una base inicial, que sería la disponibilidad inicial de caja. Puede ser una caja física en efectivo. Por el otro lado tenemos los cheques, la existencia de cheques, independientemente de que sean físicos o pueden ser e-checks, los cheques electrónicos. También tenemos que considerar los saldos bancarios que tenemos o en billeteras virtuales en el caso de que sea alguna empresa que haga cobros masivos a través de billeteras virtuales que son muy usadas actualmente. Por el otro lado, si partimos de esa parte inicial, tenemos que sumar o restar eventuales rescates o suscripciones en inversiones transitorias. Es decir, como dije antes, si tenemos una planificación por medio de la cual decimos que si estamos en octubre vamos a tener en la primera semana del mes de noviembre un excedente financiero X, podemos buscar una inversión transitoria para poder sacarle un rendimiento de esos fondos ociosos, y en ese caso, si sacamos de la operación, es como que tiene un grado de liquidez menor. No quiere decir que no esté disponible, pero quizá puede tener un día, es decir, 24 o 48 horas de iliquidez de alguna manera. Entonces, por eso lo tenemos en cuenta de que si hemos rescatado, es decir, que hemos traído
de la cuenta de inversión a una cuenta bancaria, ahí tendría que hacer un rescate, y por el contrario, si hacemos una suscripción, es como que sacamos esos fondos de la operación y no estarían disponibles con una capacidad de pago, con un poder cancelatorio inmediato. Por eso es que digo más o menos rescates y o suscripciones. Por el otro lado están los ingresos por las operaciones, que sería básicamente lo que me traiga el departamento de cobranza, si existe como tal, de las operaciones que lleva a cabo la empresa. Por el otro lado también tenemos, obviamente que las cobranzas van en más, lo que sigue son las erogaciones varias. Acá aglomeramos a todo lo que tiene que ver con proveedores recurrentes que se pagan mensualmente, semanalmente, quincenalmente, lo que sea. La nómina salarial, que es un costo bastante importante en términos del volumen, de lo que tienen que pagar las empresas a principio de mes sobre todo, y demás gastos que se tengan. Así que diferenciamos ahí los ingresos por operaciones de todo lo demás, que son las erogaciones varias, como le puse ahí. Por el otro lado, está bien también hacer la apertura en términos del pago de la deuda financiera. En este caso tenemos que tener en cuenta el débito de cada una de las cuotas que se hayan debitado de las cuentas bancarias por los compromisos financieros asumidos con anterioridad. También tenemos que descontar, obviamente, la cobertura que se haya hecho de esos cheques emitidos con anterioridad, obviamente, que son cheques a plazo. Bueno, en ese periodo que estaríamos analizando en este reporte, tenemos que restarlo, porque obviamente que es una disponibilidad que ya no tenemos. Y por el otro lado, al final terminamos ahí en el igual, que dice disponibilidades finales, que es exactamente la misma descripción que las iniciales. Es decir, cómo comienzo, qué es lo que me entra por rescates o suscripciones, más los ingresos por las operaciones, todo lo que pago de deuda financiera, y por el otro lado la cobertura de cheques si llego al final. Esto es bastante importante tener como una base de datos histórica para ver cuánto es que se ha proyectado y cuánto es lo que realmente pasó en realidad, para ver y analizar cada uno de los desvíos posibles y poder afinar lo mejor posible las proyecciones. Por eso es que es bastante importante la planificación financiera. En cuanto al tipo de financiamiento, hacemos una mención rápida respecto de esto. Podemos clasificarlo en el corto plazo o en el largo plazo. Esto bajo la premisa o bajo en el escenario en el que hayamos planificado algo que, digamos, nos dio como resultado que vamos a tener un excedente, ¿sí? Perdón, un faltante de fondos, que sería una necesidad de financiamiento. En este caso, el corto plazo pueden ser en el mercado, en esto se hace obviamente a través de brokers, cauciones bursátiles, que son cauciones que se pueden hacer desde un día en adelante. O sea, las opciones son bastante diversas en ese sentido, en cuanto a plazos estoy hablando. Así que bueno, existe la posibilidad de hacer una caución tomadora, donde tomamos fondos a un plazo determinado, con una tasa determinada, nos van a cobrar una comisión determinada y nos podemos hacer de fondos para cubrir un faltante transitorio de fondos. Por el otro lado, también tenemos el tema de los descuentos de cheques y de pagarés en el mercado. Se pueden emitir cheques propios y se pueden negociar en el mercado mediante descuento para poder traernos una obligación que tenemos que pagar dentro de un periodo determinado antes, para hacernos de un financiamiento para evitar o cubrir esos baches de los que había hablado en el gráfico que les había citado anteriormente. Eso en cuanto al tema del corto plazo. Obviamente que el de largo plazo ya una cuestión más estratégica es emitir una obligación negociable, que esto ya es otro nivel en el sentido de que la empresa tiene que tener en claro cuál es el proyecto de inversión que quiere llevar a cabo, cuándo es el periodo de repago que tiene, qué rentabilidad esperada puede lograr con eso, y entonces lo que cambia sustancialmente en términos de comparación de la emisión de una obligación negociable en el mercado de capitales versus el financiamiento bancario de mediano a largo plazo, es que es la empresa la que fija las condiciones. Cuando nosotros vamos a pedir un crédito, por más barato que sea, por condiciones más laxas que se tenga, si cabe el término, en términos de préstamos del sistema bancario, siempre el banco nos dice: te presto tanto porque tenés tal calificación, me tenés que traer tantas garantías en este plazo y en esta tasa.
En el caso de la emisión de una obligación negociable, lo que primero tiene que hacer la empresa con sus equipos de administración y finanzas es tener en cuenta cuál es el periodo de inversión de ese proyecto que quiere lograr y tratar de acomodar lo mejor posible dónde es que le van a caer los vencimientos, ya sea de capital, ya sea de interés, de capital o de las dos cosas en simultáneo. Por eso es que es muy importante analizar bien los números hacia adentro antes de ir al mercado de capitales y ver cómo es que se puede llegar a emitir ese tipo de instrumentos. Obviamente que en esa operación intervienen también las SGRs, por ahí se puede dar la posibilidad de que no sea una sola SGR la que acompañe la operación, sino que se tenga que sindicar. Entonces, si una empresa X quiere acceder al mercado de capitales para emitir una obligación negociable por 1.000 millones, hay una SGR con la que trabaja toda la vida que lo acompaña con 500 y bueno, va a tener que de alguna manera buscar por el otro lado otras SGR que lo puedan acompañar por el resto. Entonces, va la empresa en ese caso al frente y detrás las SGRs garantizando o poniendo, digamos, un respaldo mediante el aval ante eventuales incumplimientos. Entonces, de esa manera se le da mejor calidad, digamos, o mayor margen de seguridad al suscriptor de esa, o al tenedor de esa obligación negociable, porque se trata de un título que está respaldado por una empresa que lleva a cabo sus operaciones. Y en el caso de que fracase en términos, o que defaultee en términos de no cumplir con ese contrato de pagar intereses o capital o las dos cosas al mismo tiempo, están las ASGR con sus fondos de garantías que pueden hacer frente a esa obligación. Eso por el lado del tipo de financiamiento. Vamos a adentrarnos en otra cosa que tiene que ver con el tema de los proyectos de inversión. Los proyectos de inversión, obviamente que toda empresa que está llevando a cabo sus actividades tiene proyectos de inversión, ya sea de expansión de una nueva planta, incursionar en una nueva unidad de negocio o expandir a otro nivel o a un nivel regional la actividad que está haciendo o tratar de integrarse, digamos, en otro eslabón de la cadena productiva en la que se esté desarrollando, y siempre obviamente que eso hace a proyectos de inversión que necesitan todo un análisis previo. Lo que se trata de hacer en términos de evaluación económica y financiera de los proyectos de inversión, siempre tenemos que tener en cuenta que el norte es disminuir la incertidumbre que podemos llegar a tener en la ejecución de esos proyectos. Porque obviamente que eso nace de una idea, bien sea de un emprendedor, de dos o de tres, un grupo de emprendedores que quieren embarcarse en una actividad específica, o de una empresa que ya tiene un know-how y necesita encarar algo nuevo. Pero lo que digo yo es que cuando queremos disminuir esa incertidumbre, nos referimos a esa idea, llevarla a números y decir cuál es el capital que necesito para hacerlo, y una vez que tenga ese capital, cómo es que lo voy a poner operativo, y una vez que esté operativo, cómo es que voy a hacer el giro comercial de esa actividad o de ese proyecto. Obviamente que eso conlleva una carga de capital, de infraestructura, dependiendo del caso, y de operación bastante diferentes y bastante pesados, dependiendo del volumen o del tamaño del proyecto que estemos hablando. Para eso, en todo ese proceso del análisis económico y financiero, obviamente que se hace un análisis de mercado, de cuál es el mercado al que se refiere, al que apunta la empresa, al que quiere atacar, por así decirlo, la empresa. Entonces vamos a ver cuáles son las ventajas competitivas que tiene respecto al resto, o cuáles son las barreras de entrada que se pueden tener, porque quizá puede tener una posición bastante buena dentro del mercado, pero es un mercado que es bastante penetrable en el sentido de que cualquier competidor se me puede meter y hacerme desaparecer del mercado, o hacerme bajar, digamos, un poco el término de las operaciones, o hacerme perder la posición. Obviamente que en todo ese proceso también se proyectan las ventas, los eventuales costos,
tanto de lo que es inversión como la etapa de operación. Para eso también se tienen que evaluar las alternativas de financiamiento. Si se trata de un emprendedor que trae plata de otro lugar, de una profesión, de una indemnización o de lo que sea, obviamente que se va a contar con propio, pero bueno, vamos a ver si eso alcanza para poder dar vuelta o poner a girar la rueda de ese proyecto. Se va a necesitar financiamiento externo. Y si ese financiamiento externo está, hay que ver en qué condiciones, porque también hay que calzarlo en términos del ingreso que puede llegar a tener la operación de ese proyecto, ¿sí? Obviamente que también está la evaluación económica, la evaluación financiera, las medidas de rentabilidad, de tiempo y también los análisis de sensibilidad. Los análisis de sensibilidad rápidamente tiene que ver con, una vez que está hecho el modelo donde decimos esto se tiene que invertir, estos son los costos de operación, los ingresos van a venir en determinado periodo, lo que se hace es estresar ese modelo y como de alguna manera castigarlo y ver cuáles son las variables más sensibles que tiene. ¿Sí? Básicamente, a grosso modo, es eso. Es decir, si es bastante sensible a una eventual subida de tipo de cambio, si es muy sensible en términos de una tasa moderadamente grande de inflación, si es sensible a la entrada de una competencia que puede hacerme perder una parte muy importante de esa posición o directamente sacarme, pero bueno, esas son cuestiones que hacen a lo que es el análisis de sensibilidad, que es verle todos los puntos más flojos que puede llegar a tener el proyecto y optimizar o mitigar los riesgos que se puedan presentar. A continuación, acá en la parte de la presentación, en la parte izquierda, básicamente no me quiero detener tanto en los detalles técnicos, es el flujo de fondos que se usa en los proyectos de inversión, que fíjense que parte de las ventas, luego de las ventas que va a tener ese proyecto, obviamente que si es un proyecto que recién empieza y la etapa de la operación va a ser al periodo 4, obviamente que los primeros 3 no vamos a tener venta cero, y vamos a tener todo lo que es inversión y quizá algo de explotación, ¿sí? Pero no quiere decir que todos los años vayamos a tener ventas o ingresos positivos en ese sentido. Entonces, parte de ventas, después le resta los costos de la explotación, a eso arribamos a un resultado que es el margen operativo, luego se le restan las amortizaciones, que son los costos por el desgaste que sufren los bienes de capital fijo, y los intereses también de la financiación tomada. Ahí llegamos a lo que es la línea de EBT, que es el resultado antes del impuesto a las ganancias, tenemos el impuesto a las ganancias también, llegamos a un resultado neto. A ese resultado neto es justamente eso, es un resultado, una medida de resultado, pero lo que se trata acá es de tomar ese resultado y llevarlo a un aspecto financiero para poder saber cuáles son los flujos futuros que va a tener ese proyecto, ya sea la empresa, emprendimiento, negocio, como lo quieran llamar. Ese resultado neto, obviamente, después se le suman las amortizaciones de bienes de capital, porque se trata de costos que no son erogables, se le resta todo lo que es la inversión, luego los intereses con el debido factor de escudo fiscal de 1 menos T, siendo T el 0,30, 0,35, la tasa de impuesto a las ganancias corporativas que se trate, y después llegamos al flujo de fondos antes del financiamiento, ¿sí? Cuando llegamos a esa línea, después, para poder evidenciar cómo queda el flujo de fondos después del financiamiento, ahí hacemos esos ajustes que tienen que ver con restarle el interés con el debido escudo fiscal, los desembolsos de los créditos, esto tiene que ver con los pagos de deuda de capital, y por el otro lado, la amortización de los créditos. Ahí llegamos a la línea final, el cash flow, después del financiamiento, que sería la línea final, y eso obviamente que a lo largo de la evaluación del proyecto, si tenemos 10 años, obviamente que cada uno de esos flujos lo tenemos que descontar a una tasa, que sería el costo de oportunidad o el K sub E, ¿sí? Que vamos a utilizar en el proyecto. Eso nos va a dar un valor presente, obviamente, y ahí nosotros lo que tenemos que hacer es básicamente analizarlo en términos de medidas de rentabilidad y medidas de tiempo, ¿sí? Entonces, ahí en la parte derecha, fíjense que tenemos ahí algo que se llama el payback, que es el periodo de recupero, que esto es básicamente decir,
si en el periodo 1, 2 y 3 tuve X flujos de fondo, quiero saber cómo está eso respecto de la inversión inicial. Entonces, si la cubre en el periodo 3, quiere decir que el payback es 3. ¿Qué es lo que me dice ese payback de 3? Es que vamos a recuperar la inversión inicial a lo largo de 3 años. ¿Cuál es la desventaja más importante que tiene esto? Es que no está teniendo el factor valor del dinero en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente que no es lo mismo $100 en el momento ahora, 3 de octubre del 2024, a $100 dentro de un año, es decir, el 3 de octubre del 2025. Esa diferencia, obviamente, que si yo sé cuál es ese flujo futuro, lo tengo que descontar a una tasa de interés y voy a saber cuánto vale hoy día, ¿sí? Entonces, ahí el payback, como lo está trabajando sobre nominales, no lo está teniendo en cuenta. Distinto es el caso de lo que es el discounted payback, que es a valor presente, que es exactamente lo mismo que acabo de explicar, pero en este caso los flujos futuros se actualizan mediante una tasa de descuento y ahí puedo ver cuál es la cantidad de periodos que tengo que esperar para poder hacer el repago de esa inversión. Por eso que se llama no una medida de rentabilidad, sino una medida de tiempo. ¿Cuánto es el tiempo de recupero? Que es una cosa bastante importante de la cual suelen preguntar bastante los empresarios y los emprendedores que dicen, bueno, tengo este proyecto, necesito saber cuándo es que por lo menos voy a llegar al cero, voy a por lo menos recuperar para saber que de ahí en más voy a poder ganar. Por el otro lado, otra medida, ya esta sí, de rentabilidad bastante utilizada, que es el VAN, que es el valor actual neto, que es básicamente la inversión inicial, como bien lo decía, y la sumatoria de los flujos futuros de fondos obtenidos en el periodo 1, 2, 3, 4, hasta el N, el que sea, y obviamente la inversión como va en menos y todo lo demás va en más, si eso es positivo, quiere decir que ese proyecto de inversión está generando algún tipo de rentabilidad y puede generar un mayor valor compañía para la empresa. Entonces, ahí debajo tenemos algunas reglas de aceptación, pero bueno, me adelanto un poquito y les puedo decir que si tenemos un VAN que es mayor a 0, la regla general, no tiene por qué ser así, pero la regla general es que se puede aceptar ese proyecto y se puede encarar la ejecución del mismo. Pero si por el otro lado, de otro modo, el VAN es negativo, es decir, que viene menor que 0, ya hay un indicio bastante importante que puede ser para rechazarlo a eso. Por el otro lado tenemos la tasa interna de retorno, que es una tasa que iguala la inversión inicial a los flujos de fondos futuros, así que teniendo en cuenta esa tasa interna de retorno nos da una idea de que si el proyecto está generando una rentabilidad que puede impactar a futuro en el mediano o largo plazo en un mayor valor compañía o no. Si tenemos una combinación de que tenemos un VAN negativo y una tasa interna de retorno negativa, estamos destruyendo valor, estamos aportando capital y en el proceso se está destruyendo. Entonces estamos sacando cada vez menos y vamos a entrar en un círculo vicioso de destrucción de capital de la empresa. Así que bueno, esto no sería para nada recomendable. Si por el otro lado es positivo y tenemos un VAN positivo, también puede ser un buen indicio de que es un proyecto que puede generarle rentabilidad a la empresa. Vamos a otro tópico que es básicamente la evaluación de las empresas, que es más o menos un tema que es medio primo hermano de lo que acabamos de ver, de lo que es los proyectos de inversión. Acá lo que se trata de hacer en la evaluación de las compañías es lo siguiente, es tratar de ver cuánto es lo que puede llegar a valer, tener como un norte de lo que puede llegar a valer la empresa ante una operación de venta, una operación de fusión o una operación por ejemplo, un propietario de una empresa que quiere dejarle la herencia a sus hijos, a sus herederos. Entonces, bueno, necesita saber cómo es que se está parando respecto a eso. Entonces, bueno, no es lo mismo decir, tengo 4 hijos, le doy un 25% a cada uno, pero es un 25% de qué. O sea que es como que una evaluación le puede dar como un norte más o menos a seguir en términos de saber de qué estamos hablando en términos económicos cuando hablamos de una empresa.
Acá en todo lo que es el proceso se evalúan aspectos cualitativos y cuantitativos. Por el lado de los cualitativos analizamos obviamente que el negocio, la posición que tiene la empresa, el negocio, el emprendimiento dentro de ese mercado, cómo es que se comporta la industria, cómo es el contexto económico que puede afectar positivo o negativamente a la empresa. Y por el otro lado tenemos aspectos cuantitativos que hacen a el tipo de activos que tiene la empresa, si tiene mucha inmovilización, si tiene mucho capital de trabajo circulante, qué calidad, qué tecnología, qué dotación de tecnología, de capital fijo tiene la empresa, cómo es la estructura de deuda, si tiene deudas que son exigibles muy en el corto plazo, es una cosa, si lo tiene repartido entre corto, mediano y largo es otra cosa, o si lo tiene más bien en el largo plazo, también es otra cosa. Entonces, como que hay que ir analizando esos aspectos con todos los efectos que producen por sí mismos. Y por el otro lado están los compromisos asumidos. Esto está bastante en línea con lo anterior, que es la estructura de la deuda. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí obviamente que no es lo mismo tener una deuda de proveedores que sería como la primera línea de pasivo, que son los proveedores los que me abastecen de materia prima o de todo lo que necesito para llevar a cabo la operación, eh, que deberle, no sé, una cantidad bastante importante a un mediano plazo a una entidad financiera. Entonces, bueno, son todos aspectos que se tienen en cuenta a la hora de evaluar. Básicamente acá, como vimos en proyectos de inversión, vemos el tema de el free cash flow que se usa para hacer la evaluación. Acá se parte de lo que serían las ventas, es decir, los ingresos, obviamente siempre para periodo futuro, y se le resta lo que se denomina OPEX, que es Operational Expenditure, que son los gastos operativos atribuibles a esa actividad en ese periodo que estamos analizando, que por lo general se hace por un año. Entonces acá tenemos un resultado que es el EBIT del Learning Before Interest and Tax, que sería la ganancia o el resultado antes de intereses e impuestos. Luego tenemos el debido descuento del impuesto a las ganancias corporativas aplicables. Luego, bueno, la medida de rentabilidad, que es el Net Operating Profit After Tax, el NOPAT. Después, obviamente que como había dicho anteriormente, esto se trata de un resultado económico, a lo cual lo tenemos que llevar a financiero, y es por eso que le sumamos los costos no erogables tales como las amortizaciones, y después también lo neteamos de lo que sería el incremento que se tuvo en ese periodo del capital de trabajo y las inversiones que serían el CAPEX, que esto se diferencia con el OPEX, porque el primero son los costos operacionales y en el CAPEX es el capital fijo que se tiene que comprar. Es decir, que el CAPEX se vendría a ser como el bien de uso, la maquinaria fija que se usa para la actividad, y por el otro lado el OPEX sería los gastos más recurrentes de alguna manera. Después tenemos otro concepto que a ese flujo de fondos le tenemos que aplicar, que es el valor residual, que por ejemplo si nosotros hacemos una evaluación de flujos de fondos de una empresa futuros, obviamente, de 10 años, nosotros en el año 10 asumimos que la empresa obviamente no desaparece, sino que tenemos que establecer ahí en las premisas cómo es que va a comportarse a perpetuidad. Entonces, si decimos a perpetuidad va a crecer un 0,5% en relación al PBI, va a crecer al 1%, que es una premisa bastante fuerte, o cómo lo vamos a trabajar. Pero bueno, el valor residual es el valor que tiene al final del periodo analizado la compañía a perpetuidad. De alguna manera, ese es el concepto que se tiene que sumar a los flujos de fondo que en ese ejemplo mío, en el aire que estoy dando, serían esos 10 años. Y por el otro lado, al último tenemos el valor actual descontados a WACC. Ya vamos a ver qué es lo que es WACC, pero es todos los flujos futuros de cada uno de los periodos, en ese ejemplo serían 10, descontados a esa tasa de interés que sería el costo promedio ponderado del capital. Básicamente, la sumatoria de todos esos flujos nos darían ese valor de la compañía. Acá no me quiero detener en temas, ahí lo tienen igualmente en la presentación, no me quiero detener demasiado en términos matemáticos o estadísticos, pero básicamente el costo promedio ponderado al cual se descuentan esos flujos futuros que hemos proyectado para adelante para la empresa, tiene asociado dos conceptos fundamentales, que es
el costo promedio ponderado del capital propio y el costo promedio ponderado del capital de terceros. Dentro de lo que es el capital propio, básicamente, independientemente de la fórmula matemática, intervienen tres tipos de riesgos en el capital propio. Interviene lo que es la tasa libre de riesgo, que por lo general en la jerga financiera se suele utilizar la TIR, es decir, la tasa de rendimiento del bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años, en Treasury Bond de 10 años, que se supone, en la jerga financiera, repito, que es el activo que tiene mayor liquidez y mayor seguridad, porque es del bono del Tesoro de los Estados Unidos, de alguna manera. Por el otro lado está otro tipo de riesgo, que sería el riesgo beta, que sería el riesgo del sector, es decir, que mide la volatilidad que tiene un activo determinado, en este caso sería una acción, o una partecita, una cuota parte de una compañía que está representada por la acción, el papel de la acción, si cabe la palabra, eh, la volatilidad que tiene en el mercado en el que opera. Obviamente que hay una fórmula matemática para poder construirlo, pero también se puede sacar de una base de datos de Oswald Damodaran, que tiene una página web donde tiene toda una base de datos donde se puede tomar cada uno de los betas, dependiendo obviamente del sector de la compañía al que pertenezca la compañía en la que estamos trabajando. Así que dijimos, tiene en cuenta tres tipos de riesgo. Por un lado está la tasa libre de riesgo, que sería el bono del Tesoro de los Estados Unidos, el riesgo beta, que está representado por la volatilidad que tiene el activo dentro de un mercado determinado, y por el otro lado está el riesgo soberano, o más comúnmente llamado riesgo país, que es la sobretasa que pagan los activos financieros de un país determinado en relación a la libre de riesgo, que se supone que es un piso de riesgo que tenemos que tener. Esa conjunción de cosas con esas fórmulas matemáticas que hay ahí nos dan lo que es el costo de CAE, digamos, el costo de oportunidad del capital en un lugar determinado, que por ejemplo, si analizamos una empresa argentina, sería una empresa de tal o cual industria en Argentina. A eso obviamente que hay que ponderarlo, y ponderarlo quiere decir ponerlo en o sea, multiplicarlo por la proporción que ocupa, en este caso estamos hablando del capital propio, la proporción que ocupa el capital propio en la financiación total, es decir, el patrimonio neto sobre patrimonio neto más pasivo, que habíamos visto en los cuadritos, que era la financiación total, que conformaban el término este que tanto hablé de decisiones financieras, de los tipos de decisiones financieras de financiamiento. ¿Sí? Así que bueno, ese es uno de los términos, y por el otro lado está el costo de capital de terceros, que este sí, obviamente que es más fácil de sacar, en el sentido de que se tiene que calcular en el periodo cuántos intereses por la deuda tomada se han tenido que pagar en relación al pasivo total que se ha tenido en el periodo. Eso obviamente nos da una tasa, y también tenemos que ponderarlo por la participación que tiene, en este caso sería la deuda sobre la financiación total. Así que básicamente eso es a grandes rasgos la composición de WACC, que repito, esta es una tasa que se aplica, ahí vuelvo para atrás, a el descuento de esos flujos de fondos futuros que tenga que hacer en la valuación de la empresa en la que esté realizando. Acá se me ocurrió, a manera de cierre de este tema, nos quedan un par más, de ver a grandes rasgos que tengamos en claro cuáles son los factores de la evaluación que están dentro del control de la empresa y los que están fuera del control de la empresa. En este sentido, cuando se hace una evaluación de una compañía, que se la analiza en los términos más chicos o más microeconómicos que puede tener los fundamentos de una empresa, nos surgen noticias buenas y obviamente que noticias malas. Las noticias malas no las podemos controlar, las buenas justamente es buena porque tenemos un cierto grado de control para eso. Dentro de lo que serían las variables controlables que hacen a que se pueda gestionar o mejorar el valor de una compañía, independientemente de la que se trate, es el tema del volumen de ventas. Volumen de ventas, bueno, eso depende de la empresa. Y acá también hay que hacer un doble clic sobre este tema, debido a que tenemos que tener en cuenta no solo el volumen, sino la calidad de la venta. Porque podemos tener
un volumen bastante importante, pero podemos tener a su vez un margen bastante chico. Entonces no es por sí mismo el volumen de venta, sino la calidad de la venta y cómo me trae resultados positivos o mediocres al resultado de la compañía ese volumen de ventas. ¿Sí? Pero bueno, eso digo que está dentro de los factores controlables porque eso sí de que depende solamente de la empresa, no depende de una cuestión macro por más de que lo pueda, lo pueda llegar a afectar en un escenario recesivo, por ejemplo, pero es como que tiene un margen de acción la empresa sobre el volumen que se puede tener. Por el otro lado está la atomización de costos de estructura. En este sentido, también se pueden generar, digamos, estrategias para poder atomizar esos costos de estructuras o tercerizar los costos de estructura, como puede ser, no sé, una cosa es tener una nómina de personal en relación de dependencia y otra cosa es muy distinta, es tener una nómina más chica, pero cierto grado de tercerización que me permita evitar, obviamente, las cargas sociales o, de alguna manera, alquilar, digamos, alguna maquinaria en vez de comprarla, dependiendo la operación que le pueda llegar a dar. Pero bueno, son formas de optimizar de alguna manera los costos de estructuras que están independientemente del volumen de facturación, porque siempre la estructura se tiene que pagar mes a mes, independientemente que vendamos 3 millones de dólares o 150 mil millones de dólares. Así que está bastante en línea con lo anterior, que es algo que de alguna manera se puede llegar a controlar. Por el otro lado también está el tema de la optimización del capital de trabajo, que es lo que habíamos hablado anteriormente. Si tenemos fondos ociosos, hay que tratar de que no sean tanto tiempo que están ociosos, sino tenerlos en algún rendimiento financiero transitorio y evaluar la posibilidad de comprar una mercadería, ponerlo en la operación para tratar de sacarle un rédito mayor, es decir, para tratar de achicar lo más posible el ciclo operativo y que ese ciclo operativo se repita la mayor cantidad de veces dentro de un periodo, dejándome una rentabilidad. Porque cuando más rentabilidad me pueda dejar, es que justamente voy a colaborar en un mayor valor compañía, que es lo que habíamos hablado al principio. Y por el otro lado, también está la administración de la deuda. Y en este caso hay que tener en cuenta que los compromisos, por ejemplo, bancarios que se han asumido con entidades financieras por ahí han sido, que es algo que está pasando bastante ahora en este contexto actual, que se han tomado financiaciones a unas tasas que no son las que están vigentes ahora. Entonces siempre hay que estar atentos a la posibilidad de cambiar una deuda cara por una deuda barata, y en el caso de que estemos muy asfixiados o medianamente asfixiados en términos financieros, por ahí esa deuda se puede llegar a tomar una deuda más larga a una tasa menor, y de esa manera podemos relajar un poquito, descomprimir un poquito el flujo de fondos financieros. Entonces, básicamente esos son los factores que están dentro del control o la esfera del control de la compañía. Por el otro lado, las malas noticias, como les decía, dentro de todo ese abanico de posibilidades que nos abre una evaluación de empresa donde analizamos microeconómicamente cada uno de los aspectos de la empresa, las cosas que no podemos controlar que nos impactan en el valor es, por ejemplo, la política monetaria de los Estados Unidos, de una suba, una no suba o una rebaja de tasa de interés me puede pegar en mayor o menor medida en contra o a favor. Otra cosa, ya saliendo, o sea, yendo de lo más macro que sería Estados Unidos, que está algo lejano, pero ya vimos en términos de la determinación del costo del capital, que es uno de los valores que nos modifica la tasa a la cual vamos a descontar los flujos futuros. También tenemos el tema del riesgo país, la economía local, que bueno, que con sus vaivenes también, en la medida que sube, por más de que siga siendo igual o mejor las cosas desde la puerta de la empresa para adentro, hay decisiones macroeconómicas o del estado del país que me pueden hacer que la empresa valga menos. Y obviamente que no voy a tener la culpa, pero es un factor que tenemos que tener en cuenta, pero también tenemos que tener casi como la resignación de que no podemos hacer nada por sí solos por eso, porque no podemos cambiar, por más de que lo deseemos, el riesgo país de una empresa, por más grande que sea. Por otro lado, también está atado esto el tema de la política monetaria y cambiaria local y la política comercial de
las entidades financieras que están reflejadas también por las decisiones de política monetaria y cambiaria. Vamos al otro tópico, que ya saliendo de lo que es la evaluación de empresas, es el tema de la rentabilidad de los resultados económicos. Esto es muy importante tenerlo lo más cortito posible, no esperar a que se venza, digamos que se termine el año, para poder saber si hemos ganado, hemos salido empatados o hemos perdido plata, y lo más recomendable es llevarlo mes a mes y ver los resultados económicos que se van teniendo, identificar los drivers más importantes que generan la rentabilidad o que generan esa pérdida o que pegan en favor o en contra, y verlo, digamos, mensualmente si es posible, para tomar las acciones correctivas y que no, como repito, no esperar a la vuelta de año para poder tomar acciones correctivas. Por un lado, por el principio, tenemos lo que serían las ventas, los ingresos por ventas netas. En este caso, como estamos hablando de costos, va a ser las ventas netas sin el IVA. Cuando hablamos de lo financiero, obviamente que tenemos que incluirlo, porque es un ingreso que entra, o sea, es el movimiento financiero, y acá estamos hablando del movimiento económico, por eso es que justamente tenemos en cuenta el neto. A eso le tenemos que restar todos los costos directos que están, valga la redundancia, directamente asociados a esa venta que se está haciendo, que se está facturando, y eso nos da obviamente un resultado bruto. Después tenemos que restarle todo lo que serían los gastos de estructura, vale decir comerciales o administrativos, independientemente de la clasificación interna que se le haya dado, y eso, con esa resta del bruto menos la estructura, llegamos a lo que sería el EBITDA, que sería el resultado operativo. Si le restamos los intereses financieros por la toma de deuda, con compromisos financieros anteriores, bueno, se lo tenemos que restar, al igual que las depreciaciones por activos fijos, por el desgaste que sufren los activos fijos. Y en este caso llegamos a lo que a mí me parece que es la última línea de control de la empresa, que es el EBT, que es el Earning Before Tax, que es el resultado después de intereses de deuda y depreciaciones. Digo que es la última línea de control porque, bueno, obviamente que abajo está la línea del impuesto a las ganancias corporativas de la empresa, de lo cual hay que hacer una liquidación, y ya ahí no tenemos margen de maniobra o management que aplicar. Obviamente que sí podemos aplicar management y hacerlo más eficiente en términos de costos directos o costos de estructura mediante atomización, o también podemos llegar a tener una estrategia comercial más agresiva para mover el primer renglón, que serían las ventas. Pero por eso es que considero que ya dentro de lo que es abajo del EBT, poco es lo que se puede hacer. Por eso es que justamente lo resaltaba. Acá una manera de resumen, los resultados económicos y las medidas. Habíamos dicho que ventas menos costos directos es un resultado bruto. Después tenemos EBITDA, que era resultado bruto menos estructura. Margin EBITDA, que es justamente EBITDA sobre ventas, que hay que tenerlo también en cuenta por el hecho de que con porcentajes a veces lo hacemos más rápidamente comparables, sin tomar en consideración efectos cambiarios o inflacionarios. Entonces podemos decir que en el mes de septiembre la empresa tuvo, en general, o alguna unidad de negocio que la compone, un porcentaje X en relación a ventas, mientras que en septiembre del año pasado estuvo 10 puntos abajo, 10 puntos arriba, y poder analizar y ser, de alguna manera, hacer una comparativa de esos datos. También dije, como recién dije, tenemos otra medida de rentabilidad, que es el EBT, en nominal, ya sea en pesos o en dólares, y también el margin EBT, que es exactamente lo mismo que dije. Acá lo que sería la diferencia entre margin EBITDA y margin EBT es que me permite evidenciar cómo es que está pegando el costo por la inmovilización del capital fijo vía depreciaciones, y también cómo me está pegando de alguna manera los intereses de deuda que estoy pagando. Entonces, por eso es que justamente se hace esa apertura, y de ahí de alguna manera me está evidenciando dónde puedo llegar a tener el golpe más importante, si es que lo tengo, o evidenciar que la gestión es correcta y se tiene que seguir por ese camino, o a lo sumo hacer correcciones muy poco significativas. Y por el otro lado, bueno, ya está el resultado neto, donde
está descontado obviamente el tema este del impuesto a las ganancias. Eso básicamente es el tema de los resultados económicos. Me parece que es un tópico bastante importante a tener en cuenta en las empresas para poder irlo monitoreando mes a mes, viendo cuáles son las unidades de negocio, en dónde gano, en dónde pierdo, dónde salgo empatado, y poder corregirlo de antemano. Ya casi para terminar y liberarlos, si quieren abrimos ahí un espacio después en términos de hacer preguntas o consultas que quieran hacer, pero me gustaría que se queden con algunas consideraciones finales respecto de todos los tópicos que hemos estado hablando, y son las siguientes. Dice, analizar los resultados económicos periódicamente, es lo que acabo de decir, que es recontra importante monitorearlo y tenerlo muy cortito, porque si tengo una unidad de negocio que me está haciendo daño, que me está descapitalizando y las demás me están trayendo tanto facturación, resultados y flujos financieros positivos a la empresa, tengo que ver dónde está de alguna manera el problema y tomar las medidas correctivas, ya sea para mejorarla, para inyectarle capital o de alguna manera desarmarla, porque de otra manera me va a seguir descapitalizando la empresa por más buen resultado que me estén dando las otras. Así que por eso es que justamente digo que es bastante importante tener resultados económicos periódicamente medidos. La planificación financiera para periodos próximos, esto es recontra fundamental, porque si bien el resultado económico me va a dar la respuesta de que si la empresa está generando o no está generando autofinanciamiento, es decir, vía resultados positivos, la planificación financiera me va a decir qué es lo que tengo que pagar, si me va a faltar plata o si me va a sobrar plata para poder ir al mercado de capitales o encontrarle algún tipo de rendimiento, o ponerle en la misma operación comprando mercaderías para el stock. Entonces, por eso, justamente que la planificación financiera es bastante importante para ver los compromisos a futuros y anticiparme de la mejor manera para poder mitigar los riesgos. Luego está este tema que dice el impacto de las decisiones del management en el valor compañía. Esto se relaciona con la placa, el slide ese que puse, que es el tipo de decisiones financieras, que decíamos de inversión, de financiamiento, de política de dividendos. Tenemos que tener en claro que cada una de ellas, tomar una, tomar la otra, tomar un mix o no tomar ninguna, todo eso tiene consecuencias en el valor compañía, ¿sí? Hacer un proyecto de inversión que no tenemos muy claro cuál es la rentabilidad que va a generar, si es que la va a generar, por ahí estoy resignando recursos que podría haber estado afectado a otra actividad que sí me lo podría haber dado y no me hubiese dado una descapitalización de la empresa. Eso, digamos, a términos generales, para que tengan en claro que cada una de las decisiones del management que se toman o que no se toman tienen consecuencias, de alguna manera. Luego está analizar los proyectos de inversión con anticipación y no durante la ejecución, que esto a veces lo que suele pasar es que por ahí, por tener el know-how o por el día a día, se pueden encarar proyectos de inversión donde no lo tenemos claro dónde van a estar los compromisos, dónde va a estar el tiempo de ejecución y dónde va a estar la rentabilidad, y nos podemos encontrar con sorpresas que hicimos una ejecución tremenda y prácticamente que hicimos que salimos empatados en la cuenta. Así que me parece siempre importante tener esa mentalidad desde el management de cada proyecto de inversión, analizarlo con anticipación y ver dónde van a estar los compromisos futuros, dónde va a estar la rentabilidad y dónde va a estar la liquidez de todo eso. Por eso es recontra estratégico tenerlo en cuenta. Por el otro lado, monitorear permanentemente el financiamiento disponible en el mercado de capitales o en el mercado bancario. Y acá también hago una distinción entre lo que sería el mercado de capitales a través de estos financiamientos cortos como las cauciones tomadoras, el descuento de pagarés, el descuento de cheques, y también de lo que sería el sistema financiero tradicional, es decir, las entidades bancarias, y también por el otro lado no dejar de ver lo que son los organismos de crédito, porque los organismos de créditos muchas veces por algunos programas que vienen bajados de organismos internacionales, como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, que baja líneas de financiamiento a diferentes órganos de financiamiento, ya sean nacionales o provinciales, dependiendo en el lugar de donde estén.
suelen venir con un subsidio detrás. Entonces, bueno, si subsidian tasa, es una buena alternativa si tenemos una actividad elegible de poder financiarnos más o menos como en las condiciones, no digo de tasa, sino de lo demás, como si fuese una financiación bancaria, pero con mejor tasa, de alguna manera. Por eso es que digo que permanentemente hay que estar monitoreando el financiamiento disponible en el mercado. Esto está atado con lo siguiente que dice calificaciones en entidades financieras, tenerlas al día en los agentes de liquidación y compensación y sociedades de garantía recíproca. En lo que va del año, en mi experiencia personal, se ha abierto bastante el mercado de lo que son las SGRs, las sociedades de garantía, y la verdad que están dando bastantes calificaciones, hay como un apetito bastante importante por avalar operaciones. En mi experiencia personal, últimamente veo como que los bancos, las entidades financieras están un poquito más tímidas en ese sentido, entonces como que están un poco desacopladas en ese orden. Pero bueno, siempre es importante tener esas calificaciones para ante una necesidad financiera, no tener que salir a correr a armar el legajo y eh, tener dilaciones de tiempo que no son convenientes. Y por el otro lado, por último, es la política de dividendos, que tenemos que hacer un análisis estratégico. Una empresa que está repartiendo dividendos, que está vendiendo maquinarias, que está liquidando esas maquinarias y que está repartiendo dividendos, puede ser un indicio bastante importante de vaciamiento y de que hay algo que no está bien dentro de la empresa. Pero sin embargo, si se han acumulado una cierta cantidad de ejercicios económicos y obviamente que en términos de persona física, cada uno de los socios no ha recibido todavía una distribución de dividendos, puede ser necesario hacerla. Entonces, bueno, ahí es como que es más necesario. Pero obviamente que esos dividendos existen porque existen resultados positivos. Y si existen resultados positivos, es una oportunidad de financiar a la empresa mediante capital propio y no traerla desde afuera, ya sea desde el sistema bancario tradicional o de un mercado de capitales a través de emisión de obligaciones negociables. Así que es un tema estratégico que se tiene que mirar muy detenidamente y es un tipo de decisiones financieras que se pueden llegar a tomar. Hasta acá la presentación, así que lo último que tengo para decirles es que ahí próximamente vamos a estar entre la tarde de hoy y mañana enviándoles una comunicación a los inscriptos para tener una asesoría, una mentoría gratuita por haber participado de este webinar donde podemos darle un diagnóstico, algún problema que puedan tener. Entonces, bueno, ya se lo vamos a estar comunicando, pero eso justamente por haber participado en este webinar. Abrimos el espacio si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario para hacer. Y en mi caso, Seba, en mi caso personal, soy nivel principiante, así que si haces algún curso, avísame, por favor, porque bueno, algo entendí. Bien, perfecto, perfecto. ¿Algún otro comentario? Bueno, en mi caso también súper agradecido y muy interesante. Me siento un poco como Sergio, así que lo seguí muy de cerca y súper claro y bueno, aprendiendo ahí. Y bueno, un gusto también haber podido participar. Así que muchas gracias, Sebastián. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias por tu comentario, José. Un gusto. ¿Algún otro que quiera aportar algo? Si no, los liberamos. ¿No? Bueno, chicos, Bueno, yo quería agradecer porque la verdad esto es invaluable, el conocimiento, así que bueno, y veo que bueno, que estás en modo experto, ¿viste? Tengo mucho por estudiar.
Es bastante y la cuestión ahí, si sirve como complemento, he tratado de comprimirlo porque cada una de las cosas, cada línea, son 25 puertas dentro de otras 25 puertas que se pueden abrir. Así que bueno, la cuestión era como dar un pantallazo general de todo, pero bueno, se puede hacer zoom in en cada una de ellas. ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, a ver, sigue, lee el chat. Uy, me perdió. A ver. Sí, sí, se puede, obviamente que en modo remoto se puede hacer una asesoría. Sí, es cuestión de que se contacten justamente y bueno, lo brindamos. Hoy con las herramientas tecnológicas que tenemos, podemos estar en cualquier lugar en cualquier momento, así que es totalmente lógico poder hacerla a la mentoría. Así que bueno, si no hay más comentarios, chicos, los libero. Muchísimas gracias por su participación. Y bueno, estamos en contacto para lo que viene. ¿Sí? Gracias. Suerte para todos. Hasta luego. Gracias, buenas tardes.